Modelo de negocios de Canvas, parte 2. Bueno, como lo habíamos mencionado en la parte 1, el modelo de Canvas consta de 9 bloques esenciales. Y en el pasado tutorial vimos los primeros 4 que consideramos el cuadro estratégico justamente de tu empresa, de tu organización o de tu modelo de negocio. ¿Cuáles son los primeros 4? Propuesta de valor, segmento de mercado de clientes, canales y relacionamiento con el cliente. ¿Por qué razón los consideramos como el bloque fundamental? Porque todos ellos son los que nos dan pie para empezar a determinar los otros 5 elementos que vamos a ver a continuación en esta segunda parte de tutorial. Ahora bien, iniciemos. El paso 5 serían las actividades claves. ¿Qué son las actividades claves? Son las actividades que tú tienes que hacer o llevar a cabo para dar cumplimiento a los primeros 4 elementos o a tu cuadro de mando estratégico del modelo de negocios. Por eso, las preguntas fundamentales son 4. ¿Cuál es la primera? ¿Qué necesitas hacer para llevar a cabo tu propuesta de valor? ¿Qué requieres para reconocer tu segmento de clientes? ¿Qué necesitas para poner a funcionar tus canales como tal? ¿Qué actividades necesitas para mantener tu relacionamiento con el cliente? Si podemos apreciar, cada una de estas preguntas orientadoras nos llevan a pensar en cada uno de los 4 elementos estratégicos del modelo de Canvas que vimos en el primer tutorial. Ahora bien, nos fijamos en estos elementos y determinamos actividades definidas o escritas en verbo de infinitivo. A ver, en tiempo infinitivo. ¿Qué es eso? Comprar, vender, arreglar, mejorar, cambiar. Eso es verbos infinitivos. Esas son las actividades que yo tengo que determinar para cada una de esos 4 elementos que vimos en el primer tutorial. ¿Cuáles son las actividades? Ojo, no nos centramos en lo que ya he hecho, sino en lo que voy a hacer. Eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando en el modelo de Canvas. Recuerden que el modelo de Canvas es una visión de futuro a corto, mediano o a largo plazo de tu negocio o empresa. ¿Cómo va a operar tu negocio o empresa? Por eso tenemos que empezar a pensarlo a futuro. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al paso número 6. Recursos claves. ¿Qué son los recursos claves? Recuerden que hay recursos humanos, técnicos y financieros que son necesarios tener a cabo o tenerlos en cuenta para llevar a cabo esas actividades claves que acabamos de numerar, listar o identificar que requieren nuestros primeros 4 elementos. Entonces, esos recursos humanos, técnicos, financieros, y miren que se me quedó faltando, intelectuales, como todo lo que es registros de marcas, patentes, entre otras. Listo. Esos recursos son esenciales para que podamos llevar a cabo nuestras actividades que a su vez se convierten en indispensables para llevar a cabo los 4 elementos estratégicos de tu modelo de negocios. Entonces, es por eso que los recursos claves van ligados justamente a las actividades que yo estoy planteando hacer. Muy bien. El paso número 7 es uno de los que quizás es más importante dentro del modelo de negocios y es dentro de lo que más nos fijamos cuando vamos a hacer una inversión. Es decir, los inversionistas nos fijamos muchísimo en los aliados estratégicos que se están teniendo en cuenta en un modelo de negocios. ¿Quiénes son los aliados estratégicos? Los aliados estratégicos no son más que aquellas personas, entidades, agremiaciones, organizaciones que están interesadas en que tu negocio exista y se mantenga en el mercado. Es por ello que uno en los aliados estratégicos puede contemplar a la familia. También muchos de ustedes contemplan los clientes o los proveedores o sus competidores y en ningún momento está mal visto que ustedes contemplen cada uno de estos actores, pero es indispensable siempre preguntarnos quién está interesado en que yo exista en el mercado y con quién me puedo apalancar, no solamente financieramente, sino comercial y en espacio de mercado con mi empresa. Entonces es ahí donde vienen a funcionar agremiaciones, entidades, fundaciones, organizaciones en general
que puedan verse interesadas. Ejemplo, las entidades bancarias o cooperativas donde yo puedo tener un préstamo o adquirir un préstamo se verán interesadas en que tu negocio surja y se mantenga. Las cámaras de comercio, por ejemplo, también son entidades que se pueden ver interesadas en que tú te formalices, en que tú te mantengas en el mercado, y por eso es que brindan capacitaciones, asesorías, regulaciones y similar. Las superintendencias como la industria y comercio son elementos que son reglamentarios y que de una u otra forma también se convierten en mis aliados estratégicos porque me ayudan a proteger mi marca, mis patentes y mis derechos de autor frente a mis competidores. Entonces miren que sus aliados estratégicos pueden ser muchos. Las agremiaciones, FENALCO, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entre otras organizaciones o agremiaciones a las cuales yo pueda pertenecer y de las cuales puedo ser miembro o ofertar mis productos o servicios o sencillamente apalancarme en canales, en situaciones, en mercados, se convierten en mis aliados estratégicos, todos aquellos que estén interesados en que mi negocio surja y se mantenga en el mercado. Listo, esos son mis aliados estratégicos. Pasamos a uno de los elementos fundamentales de la estructura general de tu modelo de negocios. ¿Cuál es? Las fuentes de ingresos. En las fuentes de ingresos se suele pensar que, bueno, ¿y yo por qué percibo ingresos? O sencillamente en ese cajoncito, ¿yo qué voy a poner? Simplemente, no, por la venta de mis productos. No, las fuentes de ingresos recomendamos nosotros que sean un poquito más específicas. Piensen por un instante en estos tres elementos que vemos aquí en pantalla. La venta directa de productos o servicios, la comisión por comercialización de terceros, la venta de productos o servicios complementarios, ¿sí? ¿Cuáles de esos elementos son los que usted está llevando a cabo? ¿Cómo percibe los ingresos su empresa? Listo. Luego miramos las formas de pago, ¿cierto? Que llevan a cabo sus clientes en torno a esa forma de presentar o llevar a cabo el servicio. Entonces, por ejemplo, mediante tarjetas de crédito, débito, efectivo, Effective, otros, ¿cierto? ¿Cuáles son las alternativas de pago que usted está brindando a sus clientes? Entonces, miren, primero, ¿cuál es la venta directa de mi producto o servicio? ¿Cómo la llevo a cabo? Si por comisión, por venta de terceros, por venta de productos o servicios complementarios, ¿sí? O, pues, y adicional, puedo ingresar cuáles son los medios o alternativas de pago que le estoy brindando a mis clientes. Y finalmente, cuáles son los canales de contacto con el cliente. Miren que eso nos lleva mucho a pensar en el relacionamiento que ya teníamos preestablecido con el cliente. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, las fuentes de ingresos las voy a tener en el punto de venta, mediante vendedoras por catálogo, mediante página web y apps como redes sociales, Facebook, Instagram, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos ahí? Hacer un texto que sea muy claro en torno a lo que yo estoy haciendo para generar ingresos. Entonces, por ejemplo, mis ventas de empanadas o las estoy llevando a cabo por ventas en el punto de venta, ventas directas en el punto de venta y en un 60-70% y un 30% por ventas a domicilio. ¿Ya? De ese 70%, el 80% son pagos en efectivo y estoy recibiendo recibiré el 20% de los pagos mediante datáfono o para pagos con tarjeta de crédito o débito. Y los canales de contacto que voy a tener es mi punto de venta y un catálogo web donde van a poder solicitar los clientes los domicilios de manera alternativa y hacer seguimiento de los envíos. Entonces, miren que ese pequeño parrafito es lo que yo tengo que poner en esas fuentes de ingresos. Es explicar cómo es esa interacción integral en torno a la generación de ingresos de mi empresa, de mi negocio. Entonces no me puedo conformar con decir, no, con la venta de los productos, no, con la presentación de los servicios, no, ¿cierto? No, me tengo que explicar cuánto estoy recibiendo o de qué forma estoy recibiendo esos ingresos, ¿sí? ¿Cuál es la alternativa de generación de pago? ¿Cuáles son los canales de contacto con el cliente? Listo. Ese es el paso 8. Y el último, y no menos importante, la estructura de costos, que es donde muchos de ustedes suelen temblar. Pero no, esa es tal vez de las más fáciles y las más sencillas para el modelo de Canvas, porque se fundamenta y se soporta
básicamente en dos elementos grandes. Elemento número uno. ¿Cuáles son los elementos de inversión? Es decir, mi inversión se ve reflejada en tantos millones vistos en esto y esto para llevar a cabo las actividades claves. Ojo, miren que ahí es donde empezamos a hacer clic entre unas y las otras. Y dos, ¿cómo es la estructura que voy a asumir de costos si voy a utilizar como costos fijos y costos variables? Por ejemplo, es una estructura que voy a utilizar. ¿Y cuáles son los principales costos fijos que va a tener mi empresa? En otra ocasión, en otro tutorial, les presentaré qué son los costos fijos y los costos variables para aquellos que de pronto no tienen conocimiento. Pero digamos de que uno de los modelos más sencillos es identificar la estructura de costos de mi negocio o empresa mediante costos fijos y costos variables. Los costos fijos, así en grandes términos y grandes rasgos, son aquellos que son fijos en el tiempo, que no dependen de mi nivel de producción o de productividad. No implica de cuántos productos estoy vendiendo en el mes. Son costos como el arriendo, como los servicios públicos que tienen una parte fija, como el pago de los salarios que tengo que hacer de mis empleados, porque los tengo que hacer venda o no venda, ¿cierto? Y los variables son aquellos que dependen de la producción, como las materias primas, los insumos y similar. Entonces, debo decir o darle cuenta al lector en ese pequeño espaciecito del lienzo de Canvas, debo darle cuenta al lector, bueno, en costos fijos se ven representados en esto y esto, y eso representa el 30% de los costos de mi empresa, mientras que los costos variables me represento en materia prima tanto y en otros tanto, ¿cierto? Y eso representa el 70% de mis costos de la empresa. Entonces es más dejar claro o más bien dejar la puerta abierta en cómo es la estructura de costos, si usted se fundamenta en costos fijos, costos variables, es digamos una recomendación por la simplicidad al momento de identificarlos como tal. Entonces recuerden, primer elemento, inversión, cuánto es la inversión y representada en qué. Y segundo elemento, cómo es el modelo, la estructura de costos que voy a llevar a cabo para mi empresa, cómo la voy a identificar y cuáles son elementos de costeo para el funcionamiento perfecto de mi empresa, de mi organización. Entonces, por ejemplo, puedo decir, en personal voy a representar el 30 o el 40% de mis costos, en materias primas el 20, el 30, etcétera, etcétera, etcétera. Es dar simplemente cuenta de cómo es ese modelo de costos, ¿vale? Bueno, muchachos, espero les haya quedado claro en este tutorial, en esta segunda parte, el modelo de negocios de Canvas. En una próxima ocasión estaremos presentando el modelo propio, el modelo Gallo, que es un modelo muy versátil y muy dinámico, especialmente para grandes empresas y medianas empresas que quieren llevar a cabo todo su cronograma y estructura de planeación estratégica en torno a su modelo de negocios. Entonces, los esperamos en una próxima ocasión y recuerden, contáctenos, síganos, suscríbanse y pilas, estén muy atentos a nuestros pequeños tutoriales. Adelante, amigos.